Noticias todo el tiempo. Mire usted, el campo es un sector muy importante para el desarrollo del país. Pero por desgracia observamos que entre los problemas que enfrentan los productores está lo referente al cuidado de las cosechas. Y como una alternativa surge la ley de almacenamiento rural. ¿Pero de qué se trata? Bueno, pues nos los va a explicar vía telefónica el diputado José Erandi Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. Don José Erandi, ¿cómo le va? Gracias por recibirme la llamada. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Efectivamente, estamos proponiendo en la Cámara de Diputados una ley, la ley de almacenamiento rural. Lo que persigue es que esta ley permita al pequeño productor ser parte de la cadena comercial, no solamente de la productiva. Hoy actualmente en México, los pequeños productores del campo, agrícolas y ganaderos, es la única actividad económica primaria que al momento de iniciar esta actividad jamás saben a cómo les van a pagar. De hecho, el comentario de los agricultores, los ganaderos, cuando venden su producto es no a cómo vendí, sino a cómo te pagaron. Y es un efecto de oferta y demanda, ¿no? El gran problema es los intermediarios en el momento de las cosechas o en el momento de las engordas, en el caso de los ganados, es cuando ellos salen a comprar al mercado y salen a comprar muy, muy barato, ¿no? Y al paso de un mes, mes y medio, 2 meses, suben los precios y al final del día el ganador final, pues es el intermediario o el coyote, ¿no? Y esto es porque, oiga, diputado, y esto se da porque los propios campesinos cuando tienen su producción normalmente la almacenan en la covachita que tienen en el potrero. Y me parece... El problema es que no lo pueden almacenar. Sí, Recordemos, ese es el problema. Para eso es nuestra ley. La ley lo que persigue es que los pequeños productores por primera vez tengan la posibilidad de almacenar. Hoy, ¿por qué no almacenan? Por 2 motivos. Y acabas de decir uno de ellos. El primero es porque tienen que vender una parte de su producto para pagar lo que consiguieron de dinero para poder sembrar. Así es. Y segundo, porque no tienen dónde almacenar. Y entonces el intermediario dice, no te preocupes, yo te compro todo a este precio, ¿no? Caso muy particular. Cuando el precio del maíz estuvo a 5,000 pesos la tonelada, el precio del kilo de tortilla subió a 12.50. Hoy que está a 3.300, sigue estando el precio de tortilla a 12 pesos el kilo. Si nos vamos a la carne de res y a la carne de cerdo, es exactamente lo mismo. La ley lo que persigue es que los productores por sí solos o agrupados, asociados, tengan la posibilidad de poder almacenar. Pero que para esto sean parte de este negocio. Para esto van a tener que construir silos. Sí, efectivamente. Déjame decirte una buena noticia. Este año, el gobierno mexicano, por iniciativa del Banco Mundial, estará invirtiendo en este país alrededor de $100 millones para construcción de silos. ¿Para quién? Para los pequeños productores. Solamente sí. Y eso lo dice el Banco Mundial. Déjame decirte que es el único país de América Latina que no tenemos este esquema, porque se ha protegido mucho al intermediario, se ha protegido mucho al grande. Al final del día son los que nos distorsionan el precio. Hoy, por ejemplo, Acerca tiene que salir al productor a pagar los bonos de compensación. Hemos visto en la Ciudad de México cómo vienen personas con tractores a cerrar las calles y demás, sí, claro, a pedirle al gobierno que les den el bono de compensación. Y al final del día el gobierno tiene que dar ese bono de compensación. ¿Lo da por qué? Porque lo que les están pagando los intermediarios de su cosecha no alcanza a pagar con lo que sembró. Entonces el gobierno tiene que salir a pagar subvencionando a los agricultores. Entonces es mejor invertir en los silos para que ya el agricultor tenga la posibilidad de guardar y esperar mejores tiempos para que le den un precio justo, ¿no? Con un mes que guarden tendrán mejor precio, eso está comprobado. Aquí lo que me preocupa con esta ley, déjame decirte, que los intermediarios están haciendo hasta lo imposible porque esta ley no pase. Ellos tienen en su mapa que para ellos seguir siendo ricos, creen que el pobre debe de seguir siendo pobre. Y lo quiero decir públicamente, los intermediarios están haciendo un cabildeo impresionante con los diputados para que no puedan aprobar esta ley. No, bueno, desde luego que lo van a querer hacer, pero yo supongo que ustedes tienen la conciencia para colocarse al lado del débil. Al
final del día son los que nos pusieron aquí y son los que al final del día nos debemos, porque luego llegan las elecciones y entonces es cuando nosotros los que nos dedicamos a esto salimos con la ciudadanía a decirle vote por mí porque te voy a traer beneficios, pero vemos que al final del día hay muchos que pues atienden al mercado o atienden a las grandes empresas y es donde tenemos ese gran problema. Eso es un gran problema que estamos teniendo, el famoso lobbying o cabildeo. De veras, es algo que a mí me preocupa mucho, cómo hay gente que llegan con esa mentalidad de decir que sigan los pobres siendo pobres porque yo quiero seguir siendo rico, ¿no? Y lo veo cuando visito la Cámara de Diputados, ahí tan solo en el restaurante están los lobistas al acecho de los diputados y algunos platicando con ellos, y me parece que es la hora de también regular ese activismo de los que hacen lobbying en este país, pues también Sí, para claro. ponerles un freno y que deje primero trabajar a conciencia a los señores representantes populares como usted, y después vemos cómo los atendemos. Porque es un activismo que al final del día se presta a mucha corrupción, ¿eh? Sí, Pero desde luego. Se presta a mucha corrupción este activismo que hacen, porque al final del día no están protegiendo al país, no están protegiendo los intereses. El gobierno mexicano invierte alrededor de 6,000 millones de pesos por estas distorsiones que generan los intermediarios, ¿eh? No, bueno, pues es preferible que con esos 6,000 millones de pesos incrementemos la calidad de las cosechas, ¿no? Dándoles mejores granos a los propios agricultores. Esos 6,000 millones se pueden ir a la educación, se pueden ir a la salud, se pueden ir a carreteras, se pueden ir a muchos lugares, ¿no? El problema es que estas grandes empresas no permiten y entonces el gobierno siempre ha auspiciado y amparado esto. Algo que nos llama mucho la atención es que este año el Banco Mundial replica un modelo que ya se está llevando en Perú, en Colombia, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Canadá, por primera vez en México. Que esté en manos del pequeño productor. Los hilos no deben de estar en manos del gobierno, como sucedió hace muchos años con Conasupo, que también fue un fraude. Así es. Pero tiene que ser a manos del productor, porque el productor tiene que ser el responsable no solamente de sembrar, de fumigar, de regar, de cosechar. Como alguna vez se mencionaba en el ejido, ¿no? Era comunal muchas veces las construcciones que se realizaban. Hoy las cosas han cambiado, pero podemos buscar que haya una especie de cooperativa regional para que administre este tipo de almacenamientos. Y quien lo almacenará al final del día es el pequeño productor. El pequeño productor de las toneladas que almacene sabe que un mes, te pongo el ejemplo. Hoy el maíz se pagó a 3,300, la tortilla sigue estando a 12 pesos. En un mes y medio, ese maíz va a estar a 4,000 pesos. ¿Quién va a ganar ese diferencial de precio? El intermediario. Claro. El intermediario que hizo, nada. Lo peor todavía, el dinero con lo que paga el intermediario el maíz, recordemos, también es dinero del gobierno, porque el gobierno se lo presta a través de financiera, a través de FIRA, lo presta a los intermediarios para comprar ese grano, sí con una tasa preferencial del 6, del 7% anual, y que el intermediario reconozco que le paga al gobierno por eso, pero al final del día lo paga con propio dinero el gobierno. Así Eso es. Es un juego muy perverso. Claro, y yo creo que ya basta de que ese intermediarismo sea el que se lleve todos los beneficios cuando necesitamos fortalecer a los hombres que se soban el lomo para tener una producción anual, porque en la mayor parte de las tierras pues, son de temporal, ¿no? Efectivamente, y lo peor del caso, quien paga los platos rotos no solamente es el pequeño productor o el mediano productor. Los consumidores. Tú y yo. Claro. La gente que nos escucha. En el precio por ejemplo, hoy el precio del cerdo, ¿no? Tú vas a la carnicería, te cuesta 80 pesos el kilo. Cuando el cerdo costaba 32 pesos, pues lo subieron a 80. Hoy que está 20 pesos, sigue estando en 80 pesos. No bajó en la tienda. Entonces las amas de casa que nos escuchan, pues no bajó. ¿Y quién es el que está haciendo el gran negocio? Pues el intermediario o el coyote, como comúnmente lo digo, ¿no? Algo que tenemos que decir, algo que pusiste el dedo en la llaga es regular lo que hacen estos cabilderos. Estos que hacen que al final del día se presta mucho a corrupción, porque al final del día lo menos que les interesa el país, lo más que les interesa es aquel que les está pagando porque pasa o no pase alguna situación en el Congreso, ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Y al final del día quien paga los platos rotos es el país, somos tú y yo, somos todos los mexicanos, porque al final
no llevamos el beneficio o no tenemos el beneficio. Y quienes más lo padecen son los pobres. Siempre, siempre. Recordemos que en este país hay gente que le conviene que siga habiendo pobres, porque en el momento que se les terminen los pobres, se les termina su negocio, se les termina su business. Entonces, claro que en este país hay quien cree, y muchos de los ricos eso creen que en el momento que tú empoderes al pobre, sus ganancias van a mermar, y yo creo que en este país podemos convivir como en muchos otros países. Claro. Que no necesitan tener pobres, sino finalmente tenemos que tener personas que se dediquen y que sea bien remunerado su esfuerzo. Como ocurre en países del centro de Europa, me parece que donde no todos son ricos, pero todos tienen necesidades distintas, pero ellos tienen satisfechas sus necesidades primarias. Eso es lo que tenemos que perseguir como país. Que bueno, sea cubierta. Y de paso, pues ahí le voy a pasar el modelito que usan también para que los diputados, que son muy austeros, acá nosotros somos demasiado glorificadores también con los diputados, ¿eh? Efectivamente, coincido contigo. Entonces, tenemos que hacer realmente conciencia en este país de qué queremos y a dónde vamos. Regular a los cabilderos, tener mucho cuidado con todos los intermediarios y al final que son los que se llevan las grandes ganancias que este país necesita. Don José Randy Bermúdez, pues qué bueno que está usted haciendo esto. Le agradezco muchísimo que me haya recibido esta llamada. Enhorabuena por lo que está haciendo y enhorabuena por lo que va a hacer todavía para quitar a toda esa bola de zánganos que andan por ahí en la Cámara de Diputados, evitando que protejamos a los más jodidos de este país. Efectivamente, y te agradezco mucho y a tu auditorio que nos ayuden a esta iniciativa en la Cámara de Diputados, que nos den sus comentarios, ley de almacenamiento rural, su servidor Erandy Bermúdez en mi página de internet, ahí lo podemos hacer para ser más los que queremos que a la gente le vaya bien. Le agradezco mucho, diputado José Erandy Bermúdez, que tenga buena tarde. Gracias, buen provecho. Gracias, igualmente. Bueno, pues ya lo escuchó usted, necesitamos regresar al origen. Ahí en el campo es donde se produce todo lo que nosotros consumimos. ¿Por qué no les damos un trato digno y justo a los campesinos, a los hombres y a las mujeres del campo, tan necesarios para poder generar la base alimenticia de este país? Bueno, pues déjeme decirle también que los habitantes de esta ciudad van a poder obtener su acta de nacimiento en las salas